Hola, llevo ya un tiempo sin subir vídeo, lo sé, lo siento, pero estos días han sido de muchísimo trabajo, los días de Navidad, turnos eternos, no descansar, entonces lo siento, pero pues no he tenido tiempo para grabar. Y de nuevo, como ya me pasó en el vídeo de leerme arruinado el cine, me he sentado aquí con la intención de grabar la reseña del Corazón Condenado y he dicho, vamos a hacer otra cosa. Pero lo que se me ha ocurrido en esta ocasión tiene más relación con lo que iba a grabar originalmente y además es algo que le puede interesar a mucha gente y no solo al que pues le llame la atención el Corazón Condenado. Entonces lo que quiero hacer en este vídeo es recomendar 10 libros cortos o relatos. O sea, la mayoría son libros cortos de no más de 200 y pico páginas, me parece, que es el máximo. Y luego aparte relatos cortos, o sea que habrá alguno de pocas páginas. Y como me gusta mucho recomendar libros a pesar de no tener ni idea, pues vamos a hablar de 10 recomendaciones de libros cortos o relatos. Ah, por cierto, los libros que voy a comentar en este vídeo son completamente autoconclusivos. Es verdad que hay alguno que pertenece a una saga, es punto de entrada de una saga o es el comienzo de una saga, pero todos son autoconclusivos. No he escogido ninguno que, según termines de leerlo, tengas que leer lo siguiente. Todos los que he cogido son libros que puedes leer, lo terminas y ya está. No hace falta que leas nada más. Y aparte de esto, he incluido libros de varios géneros, ¿vale? No me voy a centrar solo en uno. Tenemos libros de fantasía, de terror, de ciencia ficción, misterio, ficción literaria y un añadido, que el añadido será el puesto número 11, o sea que no le quitará el puesto a ningún otro, porque va a ser una novela gráfica. No va a ser un libro, no se centra este canal en novelas gráficas y cómics, como ya hice en el pasado, pero yo creo que es una novela gráfica completamente recomendable, que no tiene nada que ver con universo Marvel, universo DC y estas cosas, entonces creo que la puedo recomendar como algo independiente y como un puesto pues fuera del top 10, bueno, top 10 no, de los 10 libros que voy a recomendar, pues un añadido de novela gráfica. Y una novela gráfica que es de mis favoritas. Así que bueno, para empezar vamos a ir a el género predominante de este canal, que es la fantasía. Y como primer libro corto recomendado de fantasía, pues es casi obligado mencionar El Hobbit. El Hobbit de J.R.R. Tolkien es un libro que todos conocemos, a pesar de que no hayamos leído nada de este autor, a pesar de que no hayamos visto ninguna de las películas del Señor de los Anillos. Es un libro que por una o por otra estoy seguro que todos los que están viendo este vídeo habéis escuchado en algún momento si no lo habéis leído. Pero aún así tengo que hacer la sinopsis como del resto de libros, así que en El Hobbit nos presentan a Bilbo Bolsón, que es un hobbit, estas criaturas que son entre enano y humano, mediano, y a Bilbo Bolsón le llega un día la visita de el archiconocido mago Gandalf. Gandalf le trae la noticia a Bilbo Bolsón de que tiene que acompañar tanto a él como a 13 enanos en una misión en la que tendrán que derrotar a un dragón llamado Smaug, que guarda un tesoro que es muy importante. Así que obviamente Bilbo Bolsón se opone completamente a la locura que tiene el viejo este montado, pero al día siguiente se presentan los 13 enanos con Gandalf y pues se ve obligado a acompañar a esta gente. Es un libro muy muy guay, que se lee muy rápido y que pues al ser esa fantasía clásica también pues te da esa perspectiva de cómo empezó un poco la fantasía y tal. No sé, es un libro muy recomendable. El segundo libro corto de fantasía que voy a recomendar es un libro que ya he recomendado mucho, por activa y por pasiva, pero es el libro que me introdujo a mí prácticamente al mundo de la lectura, es el libro que me dijo claramente desde las primeras páginas, a ti te gusta leer, y encima es muy corto, por lo que me veo obligado a recomendarlo. Este libro es Mort, de Terry Pratchett, el primer libro de la saga El Mundo Disco en el que Terry Pratchett se planteó escribir una saga de fantasía, ya que los tres primeros son parodia y crítica social, y en este ya se nota que dijo, voy a escribir fantasía, me lo voy a tomar un pelín en serio, así que pues ahí sí que te muestra un poco cómo funciona el mundo disco, te presenta, bueno, es el primer libro de la muerte, por lo que te presenta el mejor personaje de la saga probablemente y uno de mis personajes favoritos de todo lo que he leído, y además es un punto de entrada casi perfecto para la saga del mundo disco, por lo que lo recomiendo enormemente. Pero la sinopsis es la siguiente. Mort, o Mortimer, es un adolescente desganado de la vida cuyo padre le obliga a aprender un oficio a la edad de 16 años, me parece, por lo cual van a un evento en el que
los diferentes trabajadores de la ciudad o del barrio buscan a aprendices y Amor no les coge nadie, por lo que sea. Y ya cuando al final se quedan solos y piensan que ningún trabajador le va a escoger como aprendiz, llega la muerte y le dice: oye, ¿quieres ser mi aprendiz? Por lo que le toca ser aprendiz de la muerte. Como ya he dicho antes, un libro recomendadísimo, una puerta de entrada muy buena para la saga del Mundo Disco, una saga maravillosa y pues no sé, un libro muy entretenido a mi parecer. Lo tercero que os voy a recomendar es un relato corto llamado El alma del emperador. El alma del emperador nos presenta la historia de Sai, que es una maga falsificadora, la mejor falsificadora del mundo, y que es condenada a muerte por sus delitos. El consejo que la retiene y la condena a muerte le ofrece la libertad a cambio de hacer el mayor trabajo de falsificación que se ha hecho en la historia, que es falsificar el alma del emperador. El emperador está en un estado catatónico y muy grave de salud, obviamente, después de un atentado, y le ofrecen a Sai que si es capaz de replicar su alma para devolverle la vida, más o menos, ya que sería una réplica, pero para devolverle la vida a este emperador, le ofrecerían la libertad. Obviamente ella sabe que, a pesar de que cumpla el cometido, pues seguramente no le van a ofrecer la libertad, y menos sabiendo lo que sabe. Así que la historia trata de cómo intenta cumplir este cometido, o cómo intenta escapar de la prisión, o qué hace. Y la verdad es que es uno de los mejores relatos cortos que he leído de fantasía. La verdad es un relato que me encantó, que tengo muchas ganas de volver a leer, y es un relato de Brandon Sanderson. Sé que este nombre hay gente que lo repudia, hay gente que simplemente por haber sido tan mainstream, por ser tan archiconocido a día de hoy y tan recomendado, y que haya gente tan pesada con ello, pues se piensa que no vale la pena o que escribe mal. O sea, no es un autor de 10. Eso lo tenemos todos claro. El que haya leído un poco de varios géneros y de varios autores sabe que no es un autor de 10. Lo que es un profesional, trabaja muchísimo y sabe montar perfectamente mundos interesantes, sistemas de magia que molen mucho y encima no saltarse las normas que él mismo establece. Sé que hay mucha gente que le tiene cruzado sin haber leído nada. Si eres de esos, porque al resto, bueno, ya nos conocemos, yo he hablado, bueno, me estoy leyendo todo el Cosmere, entonces para el resto ya sabéis que Brandon Sanderson hace las cosas muy bien, pero para el que lo tenga cruzado, léete El alma del emperador y ya verás que hace historias muy guays. Y ahora sí que sí, vamos a pasar con el siguiente género, vamos a pasar con los relatos cortos o libros de terror. El primero es un libro y el primero es el libro que he dicho que quería reseñar y por el que se me ha ocurrido hacer este vídeo. El libro se llama El corazón condenado, de Clive Barker, y es un libro que, a pesar de ser muy corto, porque es que se me ha hecho demasiado corto, me ha encantado. O sea, es un libro que, no sé, no tenía tampoco toda la fe en Clive Barker, porque me dijeron que no es que diera mucho miedo su relato, sino que era un poco más casquería y algo, bueno, violencia, gore y estas cosas, pero he de decir que me ha encantado. Y esta de hecho va a ser la advertencia en este libro concreto. Este libro, que no el resto, pero este libro concreto es violento, es gore, o sea, no es apto para sensibles con estos temas. Este libro nos presenta primero la historia de Frank Cotton, que es una persona que está ya pasadísima de rosca y que busca los mayores placeres de la vida, busca lo que le haga sentir algo, ya que está, como digo, pasadísimo, y en sus viajes acaba escuchando el rumor sobre un cubo misterioso que abre la puerta o da acceso a el mayor placer, placeres inimaginables para el ser humano, cosas que ni siquiera podemos entender a nivel sensorial, y buscando acaba haciéndose con este cubo. Este cubo es una especie de puzzle y pues intenta resolverlo durante un tiempo y al final, cuando termina de resolverlo, abre las puertas de algo, consigue el acceso a algo que no era exactamente lo que se esperaba, y desde ahí empieza pues un relato de horror. La única pega que tengo con este libro, aparte de su extensión, que ojalá fuera un poquito más largo, es que durante unos capítulos, desde el segundo, intenta hacer un poco como hace Stephen King, en el que se centra en la historia un poco cotidiana, o sea, como presentándote un poco la parte doméstica, la parte cotidiana, para luego meterte el horror. Esto Clive Barker, para mí, no lo hace tan bien como Stephen King. Y no por nada, sino porque Clive Barker se centra mucho en
las relaciones personales y los sentimientos de cada persona, pero esa cotidianeidad que hace Stephen King me parece mucho mejor. Pero bueno, esto es algo que dura muy poco, el libro es muy corto, en nada vuelves al salseo, así que eso es. Lo siguiente que voy a recomendar de terror es un relato corto y es El ser en el umbral de H.P. Lovecraft. Es un relato muy corto que normalmente se encuentra junto a la llamada de Cthulhu, o sea que si compras algo que sea solamente la llamada de Cthulhu, lo más probable es que te venga la llamada de Cthulhu y El ser en el umbral. El ser en el umbral nos presenta a Dan Upton, que nos empieza a hablar de la historia de su amigo Edward Derby. Edward Derby es un joven obsesionado con el mundo del ocultismo y que entra en la Universidad de Miskatonic, en la que se acaba enamorando de una chica llamada Asenath Waite, creo que era. A partir de que empieza su relación con Asenath, Dan Upton es capaz de ver desde fuera que su amigo Edward empieza a cambiar un poco, empieza a hacer cosas un poco extrañas y pues no puedo contar mucho más, pero pasan cosas. Este es un relato muy corto que yo leí sin ninguna expectativa y que me encantó. O sea, me sorprendió un montón y me encantó. Lo leí con la revisión de José Álvaro Garrido, que creo que es la de DAF. Yo lo recomiendo leer en esta revisión porque sobre todo el principio empieza un poquito lento, empieza con la presentación y va un poquito bastante lento, y si lo lees con un lenguaje muy enrevesado o incluso un poco antiguo, quizás se te hace un poco pesado. Pasamos a la sexta recomendación. En este caso va a ser un libro de Stephen King y obviamente pues va a ser el primero y el más corto. Todo el mundo sabe cuál es, probablemente. Vamos a hablar de Carrie. Carrie es un libro muy corto que te comes con patatas. Yo me lo leí hace unos meses y te dura cero porque es muy corto y además es muy dinámico, la verdad. Es una pequeña historia que trata sobre Carrie White, la protagonista, que es una chica a la que le hacen bullying en el colegio, la tratan como el culo, y luego encima tiene en casa una madre fanática religiosa que también la maltrata. Un día Carrie en el colegio tiene su primera menstruación, más tarde que el resto de compañeras, y algo que por su ambiente familiar fanático y tan cerrado, es algo que ella no conocía, algo que la pilla de sorpresa, que la asusta, y obviamente sus compañeras, en vez de ayudarla y decirle, oye, esto es algo normal, esto es esto, tal, es objeto de burla, la acosan, lo de siempre, se ríen de ella, y Carrie en ese momento explota. A partir de eso empiezan a pasar cosas extrañas, además se va retroalimentando lo que pasa con motivos para que pasen más cosas. En fin, no voy a comentar mucho. Un libro muy guay que mezcla la historia con diferentes artículos de periódico. Tenéis reseña en el canal, de todas formas. Un libro que recomiendo enormemente, se lee muy rápido. Puedes empezar a leer Stephen King por ese libro, además, así que muy recomendable. La siguiente recomendación es un relato corto que me encanta y no puedo dejar de recomendarlo. Es de Edgar Allan Poe y se llama Los crímenes de la calle Morgue. Este es uno de sus pocos relatos que trata un poco más casi el misterio que el suspense, y es uno de los relatos que dije, joder, Edgar Allan Poe mola muchísimo. Como ya he dicho antes, con el de Lovecraft, este relato concretamente lo leí con una revisión actual. He leído a Edgar Allan Poe con una edición del 68 y una edición actual. Tenéis vídeo en el canal. Pero este relato concretamente lo leí con una revisión actual y bueno, es de los relatos que más me han gustado, sin duda. Los crímenes de la calle Morgue empieza con el asesinato de una madre y su hija en París y la investigación de Auguste Dupin, que es el protagonista de algunos de los relatos de Edgar Allan Poe, de una trilogía concretamente. Y cuando Dupin va a la casa se encuentra con una escena del crimen brutal y violentísima, y la policía no es capaz de encontrar un solo sospechoso que no tenga coartada, no es capaz de encontrar quién ha sido el asesino, y es Dupin el que se tiene que comer el coco para encontrar el asesino. Dupin es el primer investigador inteligentísimo, ingenioso, que es capaz de conectar todos los puntos, seguir las pistas y resolver misterios imposibles, y el que luego pues influenciaría en la creación de Sherlock Holmes, de Arsène Lupin incluso, por lo que si te gustan estas historias de terror e incluso un poco de misterio, suspense y demás, este relato es espectacular. Es cortísimo y es buenísimo. Así que con esos 4 dejamos ya los libros cortos y relatos recomendados de terror y pasamos a
el libro corto de ciencia ficción. Y ciencia ficción satírica, humorística, ya que normalmente los libros de ciencia ficción no son algo ligero, pero en este caso concretamente pues voy a recomendar algo que yo he leído. No soy un experto en ciencia ficción, por lo que no os puedo recomendar mucho más, pero os voy a recomendar Guía del autoestopista galáctico. Este libro puede ser que muchos lo tengan tachado por ser humor absurdo, sátira y comedia pues completamente absurda, pero de verdad que os tengo que decir que es un libro que me encantó, me lo leí en nada porque es que se lee rapidísimo, y es un libro que, viniendo de Terry Pratchett, que a pesar de ser sátira no es para nada lo que es Douglas Adams, igualmente me encantó. O sea, no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía que iba a ser tan comedia absurda, ni que iba a ser tan bueno como realmente es, porque tampoco me lo esperaba. Y he de decir que hasta si no has leído nada de ciencia ficción nunca, puede ser hasta una puerta de entrada. Sé que esto puede sonar completamente a locura, pero de verdad lo digo, que es un libro muy ligero, que te puede dar un pequeño atisbo de lo que es la ciencia ficción, aunque realmente no tiene nada que ver, porque la ciencia ficción es un género duro y esto no lo es para nada. Guía del autoestopista galáctico nos presenta a Arthur Dent, que se levanta un jueves por la mañana y van a demoler su casa, porque tienen órdenes para demolerla, para hacer una vía de circunvalación, y resulta que la Tierra va a ser demolida por una sociedad intergaláctica para hacer una vía de circunvalación. Sí, así es. Pero gracias a Dios, Arthur Dent tiene a su amigo Ford Prefect, que es de Betelgeuse, es de otro planeta, aunque él no lo supiera en un principio, y les saca de allí, de la Tierra, les salva, y desde ese momento pues tienen un viaje intergaláctico que mola un montón, la verdad. Pasamos al penúltimo libro corto que voy a recomendar, en este caso es de misterio, y es Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Es un libro también que tenía muchas ganas de recomendar, quizá en algún futuro haga un vídeo especializado en este autor, o en en esta saga de Arsène Lupin. El primer libro, llamado Caballero Ladrón, a mí me encantó. Es un libro que se divide en diferentes historietas sobre Arsène Lupin, que es un personaje muy peculiar, es otro mago del ingenio de estos, como Sherlock Holmes o Auguste Dupin, pero en vez de usarlo para el bien, para investigar, para resolver misterios y ayudar a la policía o a resolver crímenes, este lo utiliza para robar y salir pues completamente ileso de toda situación. Y es un personaje que mola muchísimo, y que luego se ha hecho una adaptación a serie de Netflix de llamada Lupin también, aunque no trata de este personaje, sino de alguien que se basa en este personaje para pues cometer las mismas fechorías. Este libro, Caballero Ladrón, comienza con la historia de un transatlántico, un buque transatlántico, esto como un crucero, llamado el Provence, y en el que desaparecen unas joyas carísimas de una señora con mucho dinero, después de que las autoridades fueran informadas de que en el transatlántico se encuentra Arsène Lupin. Obviamente todo el mundo conoce ya a Arsène Lupin, sabe de lo que es capaz, sabe que obviamente quien ha robado la joya va a ser Arsène Lupin, pero el problema es que es imposible identificarle. O sea, tienen la primera letra de su nombre, me parece, y tienen a lo mejor una pequeña descripción de cómo va disfrazado, pero es el mago del ingenio, es el mago del disfraz, no hay quien le encuentre. Así que pues trata de eso, de a ver si le encuentran y a ver qué hace Arsène Lupin, cómo sale de allí, y de verdad que mola muchísimo. Las historias de este personaje molan un montón y tengo muchísimas ganas de seguir con La aguja hueca y el resto de libros que me quedan. Y ya pasamos, por fin, estoy tardando muchísimo en hacer este vídeo, a el último libro corto que voy a recomendar, un libro del que he hablado en el canal, un libro de ficción literaria, comedia negra, un poco de filosofía, El Club de la Lucha. El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk, es un libro del que ya he hablado, un libro que ha dado lugar a una de mis películas favoritas de siempre, un libro que trata sobre un personaje que está completamente obsesionado con el consumismo, con las compras y gastar y tener todo el catálogo de IKEA, y además una persona que sufre de un insomnio terrible. Este personaje, cuando va a la consulta a que le recomienden algo para solucionar este insomnio que tiene, le recomiendan ir a grupos de apoyo, en los que, grupos de apoyo, todos los conocemos, en los que la gente comparte un problema común y pues se apoyan entre ellos, o se ayudan, o intentan salir de ahí, o
solucionarlo si tiene alguna solución. Y estos grupos de apoyo de verdad le acaban ayudando con el insomnio. Hasta que se encuentra con una personaje muy guay, Helena Bonham Carter en las películas, una diosa. Y desde que se encuentra con esta señora vuelve el insomnio. Además parece que le está persiguiendo, pues se mete hasta en los grupos de apoyo exclusivamente para hombres. Y a partir de ahí comienza una historia de suspense, comedia negra, filosofía un poco también, tienen muchos toques de filosofía y tienen mensaje filosófico. Una historia espectacular, la verdad. Así que ahí voy a dejar los 10 libros cortos o relatos recomendados. Todos molan un montón, todos son autoconclusivos, todos son de diferentes autores, así que yo creo que no es mala lista. Pero antes, como ya he dicho, voy a hacer una adición, voy a recomendar una novela gráfica cortita también, y una novela gráfica que me leí 2 veces en el transcurso de unos meses, hace ya 7, casi 8 años, porque es una novela gráfica que no me esperaba que me fuera a encantar tanto como lo hizo. Y además uno de los libros, no solo novela gráfica, sino de todo, mejor valorados de toda la plataforma de Goodreads. Esta novela gráfica se llama Maus, trata sobre la historia de Wladek Spiegelman, que es el padre del autor, y este hombre, Wladek, era un polaco que sobrevivió al Holocausto. Por lo que la historia trata del mismo arte del autor, representado con animales, porque toda la historia está representada con animales, un poco como Rebelión en la Granja, y trata sobre cómo le pregunta antes de que su padre fallezca la historia de su vida, para hacer un libro que obviamente es Maus. Así que la novela gráfica trata sobre la historia de Wladek Spiegelman, cómo vivió el Holocausto, cómo era estar ahí dentro, todo lo que vio y pasó, y cómo sobrevivió a eso, cómo pudo escapar de ahí. La verdad es que, de verdad, aunque no te guste el tema, a no ser de que seas muy sensible con este tema y no seas capaz de leer cosas así, te las recomiendo muchísimo. No tiene nada de violento ni cosas súper explícitas. De verdad, es una novela gráfica que, a pesar de haber leído 2 veces y de acordarme bastante, quiero volverla a leer en algún momento, porque hace ya muchos años, y mola muchísimo. Es espectacular. Así que nada, ahí están las recomendaciones. Llevo 1 hora y media grabando, estoy muerto y ahora tengo que editar, que es lo más tedioso, pero yo creo que ha quedado guay, han quedado unas recomendaciones muy guays, muy diferentes entre sí, y espero que alguna os haya servido para vuestra lista de pendientes de este próximo año o lo que sea. Nada, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle un like, podéis suscribiros, a ver si llegamos a 900 antes de que acabe el año. Podéis dejar vuestras recomendaciones también en la descripción, podéis uniros al Discord, donde hablamos muchísimo de libros todos los días, y donde, por cierto, estamos ya preparando el club de lectura para enero de 2024. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir leyendo.